ayudando un tratamiento convencional, pues llama la atención porque es un dolor pues de una intensidad importante. Entonces, al menos 2 de esas 4 características en el dolor que el paciente describe. Adicional a esto, puede haber otras características también, como por ejemplo que el paciente esté relacionando su dolor con náuseas y vómitos. O que una característica que mencionan algunas escuelas de neurología, que después de haber vomitado, el paciente ha sentido mejoría en el dolor de cabeza. También relacionado a fotofobia y fonofobia, vale decir que cuando tú le valoras las pupilas, el paciente está haciendo un examen físico, te das cuenta que la luz empeora su dolor de cabeza o él no puede tolerar la luz. Es un estímulo muy intenso. Hemos mencionado que aquellos estímulos que sean muy agresivos para la corteza, como por ejemplo la percepción de la luz o la percepción de sonidos muy intensos, van a hacer que esos mismos pasos fisiopatológicos vuelvan o puedan continuar o estén constantemente volviendo a pasar, ¿no? Entonces, la fotofobia y la fonofobia son muy importantes, sobre todo porque igual estamos relacionándolo con los pares craneales y que estas son funciones que se pueden, más que todo, percibir a partir de los mismos. Entonces, si el paciente menciona que durante el episodio de dolor no puede tolerar la luz, no puede tolerar los sonidos fuertes, pues este paciente pues, un paciente que probablemente tenga una crisis de migraña. Es clásico el paciente que tiene esto porque él mismo deja de hacer lo que estaba haciendo, deja de pasar las clases, deja de trabajar, deja de hacer lo que estaba haciendo y se va a su cuarto donde está oscuro, donde hay un poco más de silencio y eso es lo que él te va a describir, ¿no? En sus episodios de dolor, que pues no puedo tolerar el dolor, es muy fuerte, me tomo tales pastillas, no me ayudan y la única manera en que me pueda recuperar es descansando, y no me recostar porque no está haciendo movimiento, porque en un lugar donde él pueda descansar es un lugar donde no hay ruido, donde no hay sonido, donde no hay luces, entonces es fácil interpretar un episodio de migraña, ¿no? Con estos detalles que les he dado acá, pues desde luego van a poder ustedes entender mejor esto. ¿Qué hacer cuando tenemos un cuadro que también he visto un cuadro parecido que he visto en el Harrison, en el cual habla de lo que se tiene que hacer cuando tenemos pacientes con un episodio de migraña muy fuerte? Entonces, que llegan a emergencias con una crisis migrañosa muy refractaria muchas veces a antimigrañosos que ellos mismos toman, ergotamínicos, etc. Entonces, dentro de lo que son, esto tal vez es un poquito muy difícil de hablar en nuestro medio, porque en Bolivia hay algunos medicamentos que no los tenemos. Muchas ciudades no tienen triptanes. Bolivia como tal es muy difícil encontrar ácido valproico en ampollas, hidroergotamina en ampollas. Pero es importante que lo sepamos, porque no por el hecho de que no lo tengamos no lo vamos a saber. Es importante que los pacientes que tienen migrañas se hidraten bien, porque han tenido vómitos, recuerden, y están en un estado tan importante con una discapacidad tan importante que ya ni siquiera se preocupan por comer o tomar líquidos. Generalmente vienen deshidratados. Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, si hemos dicho, darle un ketorolaco endovenoso y considerar dar un triptán, en el caso de que se cuente con los mismos. Cuando no haya mejoría, intentar dar un antagonista del receptor dopaminérgico, en nuestro medio el más frecuente, la metoclopramida. Hay otras opciones también, pero el que más se encuentra ahí es la metoclopramida en nuestro medio. Si no hubiera mejoría, tratar de utilizar corticoides, dexametasona. Si no hubiera mejoría, podemos utilizar antiepilépticos endovenosos. En algunas escuelas de neurología utilizan la mitad de la dosis que se utiliza generalmente para impregnar a un paciente. Entonces, esas cosas son importantes al momento de entender y manejar un paciente, y casi como las últimas escalas, infusiones de lidocaína endovenosa, pero siempre y cuando tener en cuenta que los pacientes requieren una monitorización cardíaca y una administración lenta, sobre todo. Estas son 4 escalas que se pueden utilizar, cosas que podemos hacer en el medio: ketorolaco, metoclopramida, dexametasona, antiepilépticos endovenosos, y al final lidocaína endovenosa. Entonces, esto les puede servir a algunos que trabajan sobre todo en salas de urgencia. Todo esto son recomendaciones nivel 1, ¿sí? Nivel 1
Desde el 2014, la Sociedad de Dolor de Cabeza Canadiense ha dado ese tipo de recomendaciones para el tratamiento de dolor migrañoso en la sala de urgencias. Y esto sobre todo porque esto es algo que ellos tienen mucho, o sea, unos pacientes con migraña y que al mismo tiempo les genera un poco de pérdidas económicas como tal a los servicios de salud, porque el hecho de que no identifiques bien una migraña te va a hacer cosas que no tienes que hacer, pedir exámenes complementarios que no debes pedir. Un paciente con migraña no se le debería pedir un estudio de imagen, un paciente con migraña no se le debería pedir un estudio de electroencefalografía, por ejemplo. Entonces, porque tú no has necesitado nada para diagnosticar, no has necesitado un estudio o pedirle un examen de sangre, nada, haciéndole una anamnesis adecuada, entendiendo que el dolor de cabeza con migraña es así, es de esta manera, pues puedes diagnosticar la migraña. Les dije que más del 80% es la anamnesis que les pasa. Otro tipo de cefaleas primarias relacionadas al trompa craneal, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, que tienen estas diferencias porque se parecen mucho. ¿Sí? Estos dolores de cabeza parecen mucho porque pues, están relacionados con mecanismos fisiopatológicos relacionados a los pares craneales. Pero acá en este cuadro se puede evidenciar las diferencias más importantes. Por ejemplo, los pacientes que tienen migraña crónica, a ellos les duele porque ese es un dolor de cabeza diario. Cuando hay una migraña crónica, pues se cronifica y empiezan a dar dolores de cabeza diarios, porque la migraña que les he mencionado diapositivas antes es una migraña que generalmente se evidencia 1 o 2 veces al mes máximo. Cuando esta se cronifica o está descontrolada y se vuelve diaria, recordar que el dolor de cabeza dura más de 4 horas. Aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza tipo tensión emocionales, que tienen problemas, etcétera, que refieren que tienen un dolor más que todo en la región de la nuca y en los músculos del cuello. Son otros pacientes que igual tienen más de 4 horas, o sea, duración del dolor es de más de 4 horas. Aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza menor a 4 horas, aquellos que tienen cefalea en brotes, hemicráneas paroxísticas, o el SUN y el SUNA, que están relacionados más que todo a dolores de cabeza, que son pacientes que en un lado de la cara tienen hiperemia conjuntiva del ojo rojo, tienen lagrimeo, y estos pacientes pues te van a mencionar que el dolor de cabeza les dura solo unos minutos, unas horas, y es una manera en la cual nosotros podemos diferenciar si este paciente tiene una cefalea primaria tipo migraña o relacionado a otro tipo de trastornos, volviendo a mencionar que estos trastornos que están acá en la mitad de la tabla son trastornos muy poco frecuentes y que pues generalmente a veces lo ven los neurólogos. Bien, respecto a la cefalea nueva, diaria y persistente, son pues, parámetros que vamos a ir hablando más adelante. También hay otro tipo de dolores, ¿no? Como los secundarios a algo, ¿no? Pacientes que han tenido dolores de cabeza secundarios a golpes en la cabeza, secundarios a algunas inflamaciones, arterias gigantes, sarcoidosis, una debe ser muy poco frecuente, etc. Yo he hablado de causas secundarias, ¿no? Causas primarias. Esta es una tabla que usa la Academia Americana de Neurología y gusta ponerlo acá porque también nos ayuda a... puedo decir que desenvuelve un poco mejor cómo está esta tabla y acá por lo menos nos ayuda a entender cómo es esto. Cuando hablamos del dolor de cabeza tipo clúster, generalmente este es un dolor de cabeza que puede durar de 15 a 180 minutos. A diferencia de la hemicrania parasitática que dura de 2 a 30 minutos, o la que es el SUNA, que de hecho tiene dolores, manifestaciones en la cara de un solo lado, dura 600 segundos por máximo. Entonces, Doctor, una pregunta, ¿no se puede traducir en español eso? Está en inglés. lo vamos a pasar traducido a sus diapositivas, o sea, cuando lo paso, ¿no? Ah, ya, gracias. Entonces, debemos tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Y también la relación en cuanto a lo que es el femenino masculino, los pacientes que tienen dolores tipo clúster, que son más frecuentes, por ejemplo, en los varones, la micronephrosis próstata más en mujeres, el tratamiento que va a responder a la micronephrosis próstata más puede ir indometacina, y también como pasa en la micronephrosis continua,
que son pacientes que pueden tener dolor hasta días. Entonces, otros que van a responder a antiepilépticos como la motrigina y el topiramato, los dolores de cabeza unilaterales y diferentes características que acabo de mencionar. Este otro cuadro igual lo menciona el libro de Harrison, mencionando que hay dolores de cabeza que pueden considerarse graves, y es lo que me mencionado también al principio en algunas banderas rojas, que haya la peor cefalea, peor dolor de cabeza percibido, un dolor de cabeza muy intenso, empeoramiento en los últimos días, dolor que dificulta el sueño. Estas cosas nos permiten a nosotros entender que el paciente no está recibiendo un tratamiento adecuado. Cuando pedimos resonancia magnética en un paciente, bueno, la resonancia magnética en nuestro país es muy limitada, y esto lo utilizamos en algunas escuelas americanas, porque esto, cuando hay la disponibilidad, los seguros médicos tienen la disponibilidad de usar resonancia magnética, a veces lo aprovechan mucho este beneficio y le piden a todos los pacientes con dolor de cabeza. Pero solamente se debería pedir a pacientes en los cuales estemos sospechando de anormalidades de la presión intracraneana. Ya hemos dicho que son pacientes que presentan un aumento o empeoramiento del dolor de cabeza cuando hay cambios de posición, cuando están recostados o están sentados. Otros dolores de cabeza, cuando estamos sospechando de una infección, pacientes que están con mucha hipertermia o que ya presentan en sus exámenes hematológicos un desvío izquierdo. Enfermedades neoplásicas, por pacientes que han tenido antecedentes, ustedes estén teniendo los últimos meses síntomas B, ¿no? Que hayan perdido peso, que hayan estado diagnosticados previamente de alguna neoplasia. Entonces, cuando sospechamos de cambios en la presión, cambios o una infección o una neoplasia, es cuando se debe pedir una resonancia. Por otro lado, aquellos pacientes que hayan presentado, por lo que les estamos viendo estos mismos estudios de imagen, también les pediremos esto, ¿no? Estudios de laboratorio, sobre todo la Universidad de Comunicación, función lumbar en algunos casos, sobre todo en pacientes en los cuales sospechemos cefaleas secundarias a cambios de presión. Pacientes que han tenido alteraciones en el fondo de ojo, que quiere decir que estén teniendo una presión intraocular muy importante. ¿Qué más? Ya pasándonos a otro tipo de dolores de cabeza, ya la cefalea secundaria, porque ya hemos hablado bastante de la primaria. En la cefalea secundaria, nosotros hemos visto que el dolor de cabeza se justifica por algún trastorno exógeno. Puede ser meningitis, puede verse acá un tumor cerebral, hemorragia subaracnoidea, glaucoma. Secundaria a la meningitis, pues la triada clásica, ¿no? Fiebre, rigidez de nuca, disminución del estado de conciencia, que se puede evidenciar con un examen físico al momento. También que el mismo se exacerba con lo que es la puromotilidad, el paciente le hace valorar si te colabora, porque algunos pacientes, la mayoría de ellos están con compromiso en estado de conciencia. Si lo hicieran, pues ellos tienen mucho dolor al momento de realizar los movimientos oculares. Los pacientes tienen una indicación de una punción lumbar diagnóstica porque solamente viendo la calidad del líquido cefalorraquídeo, el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo nos va a evidenciar una infección. Otro tipo de dolores de cabeza secundarios a la hemorragia intracraneal, por ejemplo, que generalmente ocurren en pacientes hipertensos mayores de edad, los cuales van a describirlo como el peor dolor de cabeza de su vida y que llegan a tener un dolor de cabeza que llega a aumentar simplemente en 5 minutos y luego, más allá de esos 5 minutos, se quedan con ese dolor de cabeza de gran intensidad. Puede que estos pacientes ya previamente tengan un dolor de cabeza que haya pesado, o sea, que ellos hayan tenido, y refieren que hace 2 o 3 días han tenido un dolor de cabeza intenso, lo que se conoce como cefalea sentinela, no solamente visto en la hemorragia intracraneal, sino en rupturas de aneurismas y en dolores de cabeza relacionados a lo que es una hemorragia subaracnoidea. Inclusive, hay algunos pacientes de trastornos vasculares que presentan rigidez de nuca. Estos pacientes están relacionados a una hemorragia intracraneal del tipo subaracnoideo. Esos pacientes tienen una indicación de una punción lumbar diagnóstica, porque al ser una hemorragia, tú vas a evidenciar dentro de la calidad del líquido cefalorraquídeo glóbulos rojos. Entonces evidencias los glóbulos rojos dentro de lo que es un ácido químico de punción lumbar y vas a poder interpretar esto como una hemorragia del sistema nervioso.
Respecto al dolor de cabeza secundario a tumores, el 30% de los pacientes que tienen tumores en el cerebro, solo un 30% van a presentar dolor de cabeza. Se va a mencionar que sus síntomas más importan un tercio, por así decirlo. Y a diferencia de lo que era el dolor de cabeza por un trastorno vascular, que era repentino, el peor dolor de cabeza de su vida, en el relacionado a los tumores es un dolor progresivo. Es un dolor que poco a poco fue aumentando, que a medida que pasaron los días el paciente notó que el medicamento que siempre le servía para el dolor de cabeza ya no le funciona. También está exacerbado por maniobras de Valsalva. Es al paciente en la valoración que le haces que pueda imitar o haga como que está tosiendo y refiere que el dolor empeora, ¿no? Aquellos tumores relacionados a exacerbación de la maniobra de Valsalva son aquellos tumores de fosa posterior. Por otro lado, también estos dolores de cabeza están relacionados con cambios posicionales, al igual que eran aquellos dolores de cabeza relacionados a pérdida o excesivo líquido cefalorraquídeo, que está en algunos otros, que vamos adelante lo vamos a desarrollar un poco. Y es un imitador de la migraña, porque estos dolores de cabeza suelen relacionarse a náuseas y vómitos. Debemos mencionar que uno de los criterios adicionales de migraña se relacionaba a lo que eran vómitos, ¿no? Pero es uno de los más grandes imitadores de la migraña, son los tumores del sistema nervioso. Esta es una entidad muy poco conocida, pero muy frecuente. Muchos médicos generales en los internistas muchas veces tienen muchos problemas en diagnosticarlo, precisamente porque muchos textos mencionan que no es muy frecuente, pero en realidad sí lo es. Esto se da porque existe una autoinmunidad, si queremos entenderlo así, porque es un proceso inflamatorio, un ataque autoinmune hacia lo que son los vasos sanguíneos, pero no todos los vasos sanguíneos, sino más que todo a la arteria temporal. Entonces esta vasculitis temporal va a generar, como se puede ver en esta imagen, que estos pacientes, al ser un proceso inflamatorio muy importante, se puede evidenciar que estas mismas han crecido en lo que es el volumen. Se puede evidenciar el paciente presenta lo que es aquí una visible y palpable arteria temporal. Y específicamente el paciente tiene un dolor de cabeza intenso localizado a este nivel. Y al ser la arteria temporal que tiene unos afluentes cerca de lo que son las arterias que se encargan de la irrigación de la retina, si este proceso inflamatorio continúa, estos pacientes, dentro de la evolución de su dolor, van a mencionar que tienen disminución de la agudeza visual. Y al tener disminución de la agudeza visual, pueden estos pacientes, si es que no se les tratan, si es que no se les da corticoides, porque es un paciente que tiene un proceso inflamatorio autoinmune, tiene que darse corticoides. Si no se les da los corticoides, son pacientes que pueden llegar a tener ceguera por una neuropatía óptica isquémica. En la mitad de los pacientes se ha visto esta complicación. Por lo tanto, es importante entender que el paciente mayor de edad que viene con dolor de cabeza localizado a nivel temporal y que al mismo tiempo tiene un poco de alopecia a este nivel, pues puede quedarse ciego si es que tú no lo diagnosticas en el momento que tenías que hacerlo. Dentro de lo que es, y no es tan difícil el diagnóstico porque esos pacientes también tienen otros síntomas. También les duelen los músculos, también tienen caída de la mandíbula, han perdido peso, tienen alopecia, como había mencionado, en la región temporal, tienen hipersensibilidad en la inserción del cabello en la región temporal. Es un dolor refractario a AINES. Los pacientes han tomado múltiples medicamentos y no les ha ayudado porque lo único que les va a ayudar es el corticoide, prednisona de 80 miligramos día por 4 a 6 semanas, bajando a dosis progresivas posteriormente. El diagnóstico se hace con la biopsia de arteria temporal, pero no puedes esperar a que te salga el resultado de biopsia para darle un tratamiento. Si el paciente tiene los síntomas clínicos claros que se han mencionado y menciona el libro de Harrison, si tiene los síntomas que te he dicho, pues tienes que iniciar el tratamiento cuanto antes. Pues una enfermedad autoinmune tiene que empezar el tratamiento
lo más pronto posible. Es una norma dentro de lo que es la medicina interna. Es nada más del 80% de las enfermedades mediadas por autoanticuerpos. No vas a esperar a que salga el resultado de biopsia para dar el tratamiento. Tienes que dar el tratamiento lo más pronto posible, porque también puedes diagnosticarlo con resultados de laboratorio. Reactantes de fase aguda elevados, la velocidad de eritrosedimentación elevada o, en todo caso, el PCR. Por eso mencionaba en diapositivas pasadas que un estudio importante en un paciente con dolor de cabeza en estudio es los reactantes de fase aguda. Otro tipo de dolor de cabeza secundario, por ejemplo, secundario de glaucoma. Estos pacientes igual tienen náuseas y vómitos, también pueden iniciar una migraña y inicia con un dolor ocular intenso. Un dolor ocular intenso junto con una cefalea, que es casi diaria, puede relacionarse a una secundaria glaucoma. Estos pacientes también tienen el ojo enrojecido, midriasis y una pupila fija. Entonces, estos pacientes también tendrían que verse de manera paralela junto con un oftalmólogo. Otra entidad es esta, ¿no? Cefalea crónica diaria, que es otro motivo de consulta muy frecuente. Pacientes, te digo que la cefalea los pacientes lo enfrentan en sus casas, lo enfrentan en el día a día y lo resuelven muchas veces. Entonces, el dolor de cabeza, esos pacientes lo resuelven por la automedicación, medicamentos que les dan los farmacéuticos, pero más adelante se puede ver que esos pacientes son refractarios a este tipo de dolor, de tratamientos, y llegan a consulta con dolores de cabeza. Bien. Entonces,